Antes de empezar con el contenido de hoy, me gustaría pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de nuestros vídeos y quieren ver más contenido interesante, los invito a darle me gusta a este vídeo y a suscribirse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de estar al tanto de todas las nuevas historias y vídeos que compartimos. No olviden activar la campanita de notificaciones para no perderse nada. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y ahora, disfruten del vídeo. En la noche oscura, donde el silencio a veces pesa, surge una invitación poderosa: alabar. El Salmo 134 nos lleva a un espacio sagrado, donde la adoración se convierte en refugio y fortaleza. ¿Te has detenido a pensar en el poder de una simple alabanza? Cada palabra, una chispa; cada susurro, un eco que resuena en el corazón. Imagínate, en medio de tus luchas y dudas, un momento para elevar tu voz. La adoración transforma el ambiente, cambia la perspectiva. ¿Qué significado tiene para ti alzar tus manos y rendirte ante lo divino? Aquí, en este salmo, encontramos un llamado a la acción. ¿Sabías que adorar no es solo un acto, sino una declaración de fe? Mientras avanzamos, recordemos que cada alabanza es un paso hacia la paz. La adoración no solo nos acerca a Dios, sino que nos une como comunidad. ¿Cómo podemos ser parte de esta danza de gratitud? La noche es joven y el momento de rendirnos a la maravilla de lo sagrado es ahora. Siente la energía, deja que la adoración fluya y transforma tu ser. Prepárate para descubrir el poder de la alabanza. El Salmo 134 se sitúa en un contexto histórico y cultural muy particular. Este salmo forma parte de los salmos de ascenso, que eran cantados por los israelitas mientras subían a Jerusalén para las festividades. La adoración tenía un papel central en la vida de Israel, no solo como un acto de devoción, sino también como una expresión de identidad nacional y espiritual. La ciudad de Jerusalén, con su templo, era el corazón de esta práctica, donde la presencia de Dios se manifestaba de una manera especial. Durante el periodo en que se escribió el Salmo 134, Israel enfrentaba diversas situaciones políticas y sociales que influían en la vida religiosa del pueblo. A lo largo de la historia, el pueblo de Israel tuvo que lidiar con invasiones, exilios y periodos de cautiverio. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, la adoración en el templo continuó siendo un pilar fundamental para la comunidad. Las festividades, como la Pascua y la fiesta de los tabernáculos, eran momentos clave para la reunión y la exaltación de Dios. La adoración en Israel no era solo un ritual, sino que estaba impregnada de significado cultural. Los israelitas comprendían que su relación con Dios era un aspecto integral de su identidad. Las prácticas de adoración, que incluían sacrificios, oraciones y cánticos, eran reflejos de la lealtad y la devoción del pueblo hacia su Dios. En este contexto, el Salmo 134 invita a los adoradores a unirse en alabanza, enfatizando la importancia de la comunidad en la adoración. La cultura israelita valoraba profundamente la música y la poesía, lo que se refleja en la estructura del Salmo 134. Los salmos eran compuestos con un cuidadoso uso del lenguaje, que permitía que las verdades teológicas se transmitieran de manera efectiva. Este ambiente cultural y espiritual enriquece la comprensión del Salmo, que no solo es un texto antiguo, sino una expresión viva de la fe y la adoración del pueblo de Dios. Así, el contexto histórico y cultural del Salmo 134 es fundamental para entender su mensaje. A medida que los israelitas subían a Jerusalén, lo hacían no solo con la intención de participar en un evento religioso, sino con la convicción de que estaban cumpliendo un llamado a adorar al Dios que había sido su guía a lo largo de la historia. Este sentido de continuidad y comunidad es clave para apreciar el valor de este salmo. La estructura del Salmo 134 es un ejemplo destacado de la forma poética que caracteriza a muchos salmos en la Biblia. Este salmo tiene una organización clara y concisa, que facilita su memorización y recitación. Su brevedad es un rasgo distintivo, ya que consta de solo 3 versos, pero en esos pocos versos se concentra una profunda exhortación a la adoración. La repetición y el paralelismo son técnicas literarias que se utilizan para enfatizar mensajes clave y permitir que el oyente o lector reflexione sobre ellos. El paralelismo, que consiste en repetir una idea en diferentes palabras o de diferentes maneras, se encuentra presente en este salmo. Por ejemplo, las primeras líneas hacen un llamado a los siervos de Dios que están en el templo, instándolos a alabar al Señor. Este tipo de repetición no solo hace que el salmo sea más accesible, sino que también resalta la importancia de la adoración como un acto comunitario y colectivo. Es un recordatorio de que la alabanza a Dios es un deber que todos comparten. La estructura también refleja un sentido de movimiento, comenzando con una invitación a la adoración y culminando en una bendición.
Este arco narrativo proporciona una experiencia emocional que guía al adorador desde la acción de alabar hasta la expectativa de recibir bendiciones divinas. En este sentido, el Salmo 134 no solo es un texto que se recita, sino una experiencia que se vive en comunidad. El uso de la repetición también permite que el salmo resuene en la memoria de quienes lo cantan. Las palabras se convierten en una forma de meditación, recordando a los adoradores la grandeza de Dios y su dignidad de ser alabado. Esta técnica literaria, por lo tanto, no solo es estéticamente placentera, sino que también cumple una función didáctica. En resumen, la estructura del Salmo 134, con su uso del paralelismo y la repetición, crea un espacio para que la adoración fluya de manera natural y efectiva. La forma poética del Salmo invita a una participación activa y consciente, permitiendo que los adoradores se conecten profundamente con el mensaje de alabanza que se presenta. La temática de la adoración es el núcleo del Salmo 134. Este salmo es esencialmente un llamado a la alabanza, donde se invita a los siervos de Dios a alzar sus manos y bendecir al Señor. La adoración se presenta como una respuesta natural a la grandeza y la bondad de Dios. En un mundo lleno de distracciones y preocupaciones, este salmo recuerda a los fieles la importancia de centrar su atención en el Creador. La adoración en el Salmo 134 no es un acto pasivo, sino una acción que implica entrega y devoción. Al levantar las manos, los adoradores no solo expresan una postura física, sino también una actitud del corazón. Este gesto simboliza rendición y entrega, un reconocimiento de que todo lo que son y tienen proviene de Dios. En este sentido, la adoración se convierte en un acto de humildad y reconocimiento de la soberanía divina. Además, el Salmo enfatiza que la adoración debe ser realizada en comunidad. Al dirigirse a los siervos del Señor que están en la casa de Dios, se resalta la importancia de la congregación en la adoración. La comunidad se une para alabar a Dios, creando un ambiente de unidad y propósito compartido. Esto refleja la creencia de que la adoración es más poderosa cuando se realiza en conjunto, fortaleciendo los lazos entre los creyentes y con Dios. La exaltación y el louve a Dios son temas recurrentes en el Salmo 134. Cada línea del Salmo está impregnada de un sentido de asombro ante la grandeza de Dios. Al alabar a Dios, los adoradores no solo expresan gratitud, sino que también reconocen su soberanía y poder. Este reconocimiento es fundamental para una relación saludable con Dios, ya que invita a los fieles a ver su vida a través de la lente de su fe. En conclusión, la temática de la adoración en el Salmo 134 invita a los creyentes a elevar su voz y sus corazones en alabanza a Dios. A través de la acción de adorar, se fomenta una conexión más profunda con el Creador y con la comunidad de creyentes. Este llamado a la adoración resuena en la vida de los cristianos modernos, recordándoles la importancia de reconocer y celebrar la grandeza de Dios en su día a día. Los levitas desempeñaban un papel crucial en el culto del antiguo Israel, y su función es fundamental para entender el contexto del Salmo 134. Como miembros de la tribu de Leví, tenían la responsabilidad de cuidar y servir en el templo. Esto incluía tareas como la música, la limpieza y la preparación de los sacrificios. En el Salmo 134, se hace un llamado directo a estos siervos de Dios, lo que nos recuerda el papel vital que tenían en la vida religiosa de la comunidad. La función de los levitas no era solo administrativa, también eran líderes en la adoración y la alabanza. Su trabajo en el templo ayudaba a crear un ambiente propicio para que el pueblo se acercara a Dios. A través de la música y el canto, los levitas guiaban al pueblo en su adoración, facilitando una experiencia espiritual que promovía la conexión con lo divino. Este llamado a la adoración que se expresa en el Salmo resuena con la misión de los levitas. Además, los levitas eran responsables de transmitir la historia y las enseñanzas de Dios al pueblo. A través de sus acciones y su servicio, mantenían viva la memoria de los eventos significativos en la historia de Israel. Al hacerlo, ayudaban al pueblo a recordar su identidad y su relación con Dios. Este aspecto educativo de su función es esencial para entender cómo el Salmo 134 se integra en la vida espiritual de Israel. La relación entre los levitas y la adoración también subraya la importancia de la comunidad en la adoración. No se trataba solo de una experiencia individual, sino de un esfuerzo colectivo. Los levitas, al liderar la adoración, animaban al pueblo a participar activamente en el culto. Este sentido de comunidad es un aspecto que sigue siendo relevante en la adoración contemporánea, donde la participación activa de todos es fundamental. Por lo tanto, el papel de los levitas en el Salmo 134 es un recordatorio de la importancia de los líderes en la adoración. Su compromiso y dedicación al servicio de Dios son un modelo a seguir para los creyentes de hoy. Al crear un ambiente de adoración y alentar la participación comunitaria, los levitas desempeñaban un papel esencial en la vida espiritual de Israel,
algo que sigue siendo significativo en las prácticas de adoración modernas. El Salmo 134 se encuentra profundamente arraigado en las prácticas litúrgicas del pueblo de Israel. Este salmo es considerado uno de los cánticos de ascenso, que eran entonados por los israelitas mientras subían a Jerusalén para las festividades. Durante estas celebraciones, la adoración a Dios era un elemento central, y el Salmo 134 ofrecía una forma de expresar ese fervor. Los hebreos se reunían en el templo, donde se llevaban a cabo rituales y ofrendas que fortalecían su conexión con lo divino. En el contexto de las festividades, el Salmo 134 servía como un llamado a la adoración. Los levitas, encargados de dirigir la música y el canto, utilizaban este salmo para guiar al pueblo en su alabanza. La repetición de frases y la estructura poética del salmo facilitaban su memorización, lo que contribuía a su uso frecuente en la liturgia. Así, los adoradores podían unirse en un solo coro, elevando sus voces hacia Dios en un acto unificado de reverencia. Además, el Salmo 134 puede ser visto como un punto de encuentro entre el pueblo y su Dios. Al recitar estas palabras, los israelitas recordaban su historia, su identidad y su pacto con Yahvé. La participación activa en la adoración a través de este salmo reforzaba la cohesión social y espiritual de la comunidad. En este sentido, la liturgia no solo era un acto religioso, sino también una expresión cultural que unía a las personas en torno a sus creencias compartidas. Durante las festividades, como la Pascua o la fiesta de los tabernáculos, el Salmo 134 se convertía en un elemento esencial del culto. La atmósfera de celebración y alegría se intensificaba con la entonación de sus versos, que exclamaban la grandeza de Dios. La repetición de «Alaben al Señor» no solo era un acto de adoración, sino también una invitación a recordar las maravillas que Dios había hecho por su pueblo. En este contexto, el Salmo se transforma en un vehículo de gratitud y reconocimiento hacia el Creador. Finalmente, los aspectos litúrgicos del Salmo 134 nos muestran cómo la adoración organizada tiene un lugar importante en la vida espiritual. A través de la música, el canto y la oración, los israelitas encontraban un modo de expresar su devoción y su entrega a Dios. El Salmo 134, en este sentido, no es solo un texto antiguo, sino una parte viva de la tradición que sigue resonando en las prácticas de adoración contemporáneas. Al observar el Salmo 134, es imposible no notar sus vínculos con otros salmos que también abordan el tema de la adoración. Por ejemplo, el Salmo 135 comparte una temática similar, enfatizando la grandeza de Dios y su poder sobre todas las naciones. Ambos salmos invitan a la comunidad a alabar al Señor, pero el 135 se extiende más en la narración de las obras divinas, mientras que el 134 se enfoca en la experiencia del culto y la adoración. El Salmo 100 es otro ejemplo que merece atención. Este salmo, conocido por su llamado a entrar en los atrios del Señor con alabanza, tiene un tono jubiloso que se alinea con el espíritu del Salmo 134. Ambos textos resaltan la importancia de acercarse a Dios con gratitud y alegría. Sin embargo, el Salmo 100 se centra más en la invitación a adorar, mientras que el 134 es una respuesta de los adoradores hacia la presencia de Dios en el templo. La comparación entre estos salmos revela una rica intertextualidad que enriquece la comprensión de la adoración en Israel. Cada uno de estos salmos, aunque único en su enfoque, se complementa entre sí, formando un cuadro más amplio de cómo el pueblo de Dios se relaciona con su Creador. Juntos, crean un hilo continuo de alabanza que atraviesa los diversos contextos en los que se recitan y cantan. El Salmo 134, en particular, se destaca por su estructura repetitiva, que invita a la comunidad a unirse en la adoración. Esta técnica también se encuentra en otros salmos, como el 136, donde la repetición refuerza la idea de la fidelidad de Dios. Al comparar estos salmos, se puede observar cómo las diferentes formas de expresión poética sirven para profundizar la experiencia de adoración y fortalecer los lazos comunitarios. En suma, la relación del Salmo 134 con otros salmos que tratan sobre la adoración demuestra que este es un tema central en la literatura salmódica. Cada salmo aporta su propia voz al coro de alabanzas, enriqueciendo así la experiencia espiritual del pueblo de Dios a lo largo de la historia. A través de la comparación, podemos apreciar la diversidad y la unidad en la adoración que caracteriza a la tradición israelita. El Salmo 134, al igual que otros textos bíblicos, ofrece profundas implicaciones teológicas sobre la naturaleza de Dios y la relación entre el Creador y su creación. Uno de los aspectos más destacados es la llamada a la adoración, que enfatiza la grandeza de Dios. Este salmo resalta que el acto de alabar no es solo una obligación, sino una respuesta natural a la comprensión de quién es Dios y qué ha hecho por su pueblo. La naturaleza de Dios, tal como se presenta en el Salmo 134, es la de un ser digno de alabanza. Los adoradores son instados a levantar sus manos y bendecir a Dios,
lo que implica una relación activa entre el ser humano y lo divino. Esta interacción señala que Dios no es un ser distante, sino que está presente entre su pueblo, en el templo y en la vida cotidiana. Esta cercanía permite que los adoradores se sientan conectados y seguros en su relación con Él. Además, el Salmo plantea una visión del mundo donde la adoración a Dios es fundamental para la vida comunitaria. La exhortación a alabar a Dios sugiere que la adoración no es solo un acto privado, sino que debe ser compartido y vivido en comunidad. Esto tiene implicaciones para la identidad del pueblo de Israel, pues su adoración se convierte en un testimonio de su fe y de su relación con el Creador ante las naciones. La teología del Salmo 134 también invita a la reflexión sobre la trascendencia y la inmanencia de Dios. Mientras que el Salmo exalta la grandeza de Dios, también muestra cómo Él está presente en medio de su pueblo. Este equilibrio entre la majestad de Dios y su cercanía a la humanidad es un tema recurrente en la Biblia y se refleja en la experiencia de adoración que se celebra en el templo. Finalmente, el Salmo 134 enseña que la adoración es una respuesta a la revelación de Dios. Al reconocer las obras y la presencia de Dios en sus vidas, los israelitas se sentían motivados a alabarlo. Esta enseñanza sigue siendo relevante hoy en día, recordándonos que la adoración debe surgir de una comprensión profunda de quién es Dios y de las maravillas que ha hecho en nuestras vidas. El Salmo 134 nos invita a reflexionar sobre la importancia de la adoración en la vida diaria de los creyentes. A menudo, la adoración se limita a momentos específicos en el templo o en la iglesia, pero este salmo nos recuerda que la adoración debe ser una actitud constante. La primera aplicación práctica que podemos extraer de este salmo es el llamado a adorar a Dios en todo momento, no solo los cultos formales, sino también en nuestras actividades cotidianas. Esto implica reconocer la presencia de Dios en nuestra vida y ofrecerle nuestro agradecimiento y alabanza a través de nuestras acciones y actitudes. Otra aplicación importante es la necesidad de congregarse con otros creyentes. El Salmo 134 menciona a los siervos de Dios que están en la casa del Señor, lo que nos recuerda que la adoración en comunidad es esencial. En nuestros días, esto se traduce en la importancia de asistir a la iglesia, participar en grupos de estudio bíblico y compartir momentos de oración con otros. La adoración colectiva no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos anima a seguir adelante en nuestro caminar espiritual. Además, el Salmo nos invita a reconocer a Dios como nuestro refugio y fortaleza. En momentos de dificultad, es fácil caer en la desesperanza, pero la adoración puede cambiar nuestra perspectiva. Al alabar a Dios, recordamos sus promesas y su fidelidad. Por lo tanto, una aplicación práctica sería hacer de la adoración una herramienta para enfrentar los desafíos de la vida. Cuando nos dirigimos a Dios con un corazón agradecido, encontramos paz y esperanza, lo que nos permite enfrentar cualquier situación con una actitud positiva. El Salmo 134 también nos enseña sobre la importancia de la adoración sincera. No se trata solo de repetir palabras o cantar canciones, sino de ofrecer a Dios un corazón genuino. Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestras motivaciones al adorar. ¿Lo hacemos por costumbre o porque realmente deseamos acercarnos a Él? Una aplicación práctica sería tomarnos el tiempo para preparar nuestro corazón antes de adorar, pidiendo a Dios que nos muestre cualquier área en la que necesitemos cambiar o crecer. Por último, el Salmo 134 nos anima a ser testigos de la adoración a Dios en nuestras vidas. Esto significa que nuestras acciones y palabras deben reflejar nuestro amor y reverencia hacia Él. La adoración no se limita a un momento específico, sino que se manifiesta en nuestra forma de vivir. Una aplicación práctica puede ser buscar oportunidades para hablar de Dios y compartir su amor con quienes nos rodean. Al hacerlo, nos convertimos en instrumentos de adoración y llevamos el mensaje de esperanza a un mundo que necesita escuchar. El Salmo 134 también tiene una dimensión escatológica que invita a la reflexión sobre el futuro de la adoración. Al leer este salmo, encontramos un eco de la esperanza de un tiempo en el que la adoración a Dios será universal y continua. En la escatología cristiana, se espera un futuro en el que todos los pueblos de la tierra se unirán en adoración a Dios, reconociendo su soberanía y gloria. Esta expectativa nos motiva a vivir en la actualidad con la anticipación de ese día glorioso. Además, la perspectiva escatológica del Salmo 134 nos recuerda que la adoración no es solo un acto temporal, sino que tiene una dimensión eterna. La adoración en el cielo será perfecta y sin interrupciones. En este sentido, el Salmo nos invita a contemplar la grandeza de Dios y a prepararnos para ese encuentro futuro. Esto nos anima a cultivar una vida de adoración que refleje lo que será la adoración en la eternidad, donde todos estaremos reunidos en su presencia. La escatología también nos desafía a vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios. El Salmo 134 nos llama a ser heraldos de la adoración, llevando el mensaje de salvación y esperanza a quienes nos rodean.
Al vivir de manera que honremos a Dios y busquemos su gloria, nos convertimos en parte de su plan redentor. La adoración no solo debe ser una experiencia individual, sino que debe ser un testimonio colectivo que apunta hacia la realidad futura de la adoración universal. Otro aspecto escatológico que se puede extraer del Salmo 134 es la idea de que la adoración está en constante crecimiento. A medida que nos acercamos al fin de los tiempos, la adoración a Dios se intensificará. En este sentido, el Salmo nos invita a ser parte de ese movimiento hacia la adoración plena. Cada vez que adoramos a Dios, estamos participando en la construcción de un futuro en el que toda la creación lo alabará. Esto nos anima a ser proactivos en nuestra adoración, buscando maneras de intensificar nuestra relación con Dios y con los demás. Finalmente, la perspectiva escatológica del Salmo 134 nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la esperanza en nuestras vidas. La adoración no solo es un acto de gratitud por lo que Dios ha hecho, sino también una proclamación de fe en lo que aún está por venir. Este salmo nos recuerda que, aunque enfrentemos dificultades en el presente, podemos mirar hacia el futuro con confianza. Al adorar a Dios, estamos afirmando nuestra creencia en sus promesas y en su plan perfecto para la humanidad. El Salmo 134 hectáreas ha dejado una huella significativa en la música y la liturgia a lo largo de la historia de la Iglesia. Desde tiempos antiguos, este salmo ha sido utilizado en cultos y celebraciones, convirtiéndose en una fuente de inspiración para compositores y músicos. La simplicidad y profundidad de su mensaje han permitido que se adapte a diversos contextos y tradiciones, haciendo que su influencia se extienda más allá de las fronteras culturales y temporales. En la música contemporánea, muchas canciones de adoración se basan en los principios del Salmo 134. Alabanzas que invitan a la congregación a adorar a Dios, a levantar sus manos y a ofrecerle reconocimiento son ejemplos claros de la influencia de este salmo. Estas canciones no solo buscan transmitir un mensaje de alabanza, sino que también crean un ambiente propicio para que los creyentes se conecten con Dios y entre sí. La música se convierte en un vehículo a través del cual se expresa la adoración, cumpliendo así con el llamado implícito del salmo. En las liturgias tradicionales, el Salmo 134 hectáreas ha sido integrado en diferentes momentos del culto. Desde el inicio de los servicios hasta la conclusión, este salmo puede ser recitado o cantado, recordando a los asistentes la importancia de adorar a Dios. Muchas iglesias han encontrado en el Salmo 134 un recurso poderoso para estructurar sus servicios, proporcionando un marco que invita a la adoración y a la reflexión. La repetición de sus temas a lo largo del tiempo ha creado una conexión entre generaciones de creyentes que han encontrado en este salmo una fuente de inspiración espiritual. La influencia del Salmo 134 también se extiende a la práctica de la adoración personal. Muchos creyentes encuentran consuelo y fortaleza al meditar en sus versos, utilizando el salmo como una guía para su tiempo de oración. En este sentido, el Salmo 134 se convierte en un recurso invaluable para quienes buscan acercarse a Dios en su vida diaria. Su mensaje de alabanza y entrega se traduce en acciones y actitudes que reflejan una vida de adoración constante. Finalmente, la influencia del Salmo 134 en la música y la liturgia nos recuerda que la adoración es un aspecto fundamental de la vida cristiana. A través de la historia, este salmo ha sido un puente que conecta a los creyentes con su Creador. Su presencia continua en la música y la liturgia demuestra la relevancia de su mensaje, invitando a nuevas generaciones a experimentar la alegría y la paz que provienen de adorar a Dios. Al hacerlo, el Salmo 134 sigue cumpliendo su propósito de exaltar y glorificar al Señor en la vida de aquellos que buscan su rostro. Y así, al reflexionar sobre el Salmo 134, nos encontramos ante una poderosa invitación a bendecir y alabar al Señor en todo momento. Este salmo nos recuerda que la adoración no es solo un acto, sino una actitud de vida. ¿Cómo podemos llevar esta alabanza a nuestras rutinas diarias? Imagina comenzar cada día reconociendo la grandeza de Dios, permitiendo que su luz guíe cada paso. ¿Qué pasaría si dedicáramos unos minutos a agradecer por las pequeñas bendiciones que a veces pasamos por alto? La gratitud transforma nuestro corazón y abre puertas a la paz. Mientras te sumerges en la adoración, piensa en las promesas que Dios tiene para ti. ¿Estás listo para recibirlas? Cada vez que levantas tus manos en alabanza, te acercas más a su presencia. Recuerda, no estás solo en este camino, estás rodeado de una comunidad que comparte la misma fe. Permanece atento a las oportunidades para bendecir a otros con tus palabras y acciones. ¿Quién en tu vida necesita escuchar un mensaje de esperanza hoy? Mantente conectado, sigue orando y nunca dejes de buscar esa conexión íntima con el Creador. La aventura de la fe apenas comienza.